antes de nada, quiero transmitir mi agradecimiento al doctor Moyá por contar conmigo para participar en este importante evento. Quiero felicitar también públicamente por su brillante presentación en el Congreso Europeo la semana pasada. Es muy importante la divulgación de todo este tipo de cosas para hacer valer la importancia que tiene el dolor, el manejo del dolor, el manejo adecuado del dolor en la vida ya no solo del paciente, sino también de la sociedad que se tiene que enfrentar a este problema que tiene una relevancia importante. Y luego también quiero agradecer al Ayuntamiento agradecer y felicitar también al Ayuntamiento de Mahón y a la isla de Menorca, porque realmente su compromiso con este tipo de iniciativas hace que se convierta en un foro real, en un faro real, del faro mundial contra el dolor, ¿vale? Porque es que el dolor es muy importante. Es tan importante que una organización tan importante como la Organización Mundial de la Salud, hace prácticamente nada, el 2007, antes de ayer, nos dice que es un importante problema de salud pública. Y no es un importante problema de salud pública porque haya un uso exagerado o inadecuado de medicamentos, como está ahora, hay un poco de alarmismo con el uso de determinados fármacos para el tratamiento del dolor, sino porque hay todavía en el mundo millones de personas que sufren dolor, tanto agudo como crónico, debido a la ignorancia de los médicos y a la ausencia de unos protocolos que estén adecuadamente justificados. ¿Eso qué nos quiere decir? Nos quiere decir la Organización Mundial de la Salud que tenemos que estudiar más sobre dolor, los clínicos, pero además debemos investigar más en dolor, que es uno de los principales problemas que hace que el dolor realmente sea un importante asunto de salud pública. Y así lo reconoce también una de las sociedades más importantes a nivel internacional en el estudio del dolor, que es la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, la IASP, que en el año 2011 nos da unos datos de prevalencia del dolor de 1 de cada 5 personas en el mundo, no a nivel europeo, ni a nivel español, ni a nivel de ninguna comunidad. En el mundo se estima que 1 de cada 5 personas va a padecer o padece dolor crónico moderado a severo, un dolor que limita de manera importante su calidad de vida. Tanto que de esas personas, las que están en edad laboral, 1/3 va a tener repercusiones en su trabajo. Un trabajo que es siempre importante porque es lo que nos sustenta la vida. Y o bien van a tener que cambiar de trabajo, o bien van a tener que cambiar las funciones dentro de su ámbito laboral, o igual van a perder su trabajo y se van a quedar sin capacidad para poder ganarse la vida. Y eso es muy importante, porque eso va a condicionar todo el aparato de consecuencias que vamos a ver ahora desde el punto de vista tanto social, como personal, como familiar. Y en Europa se cumple ese 20%, pues prácticamente sí. Esto es un trabajo del año 2006, de uno de los más referenciados. A la hora de buscar trabajos sobre epidemiología en dolor es muy difícil encontrarlos porque realmente se hacen muy pocos estudios epidemiológicos que nos den la incidencia real de cómo sufre dolor la gente en nuestro ámbito, ¿no? Pero sí, este trabajo que está hecho con una encuesta que se realizó a más de 46.000 personas en 15 países de la Unión Europea, nos dice que el 19% de los mayores de 18 años tienen dolor crónico moderado a severo. Pero es que además nos dice que de ese 18% de personas que tienen dolor, el 40%, casi la mitad, no está contenta con su tratamiento. No ha llegado a tener unas condiciones adecuadas de calidad de vida que le permitan sentirse adecuadamente tratado. Pero es que además en el 2007 tenemos otro trabajo de Miró, en el año 2007, que nos dice que si nos vamos al rango de edad mayor de 65 años, ese porcentaje puede llegar a superar el 70%.
no es que puede llegar, llega a superar en todos los rangos, a partir de 65, el 70% de pacientes afectados con dolor crónico moderado a severo, lo cual es, en cierto modo, lógico, porque van a tener un dolor mecánico, probablemente la mayoría de las veces, el más frecuente, es el dolor secundario a los procesos degenerativos como la artrosis, la artritis, que van a limitar, obviamente, la vida de esa persona. Una vida que esa persona, que en las condiciones en las que estamos con tanto estímulo que hay, la cabeza no va con el cuerpo. Y eso es muy difícil de asumir. Yo ya estoy empezando a sufrir esas consecuencias, y a veces digo, pues es que mi cabeza está en 20 y yo estoy ya en 50, esto no va bien. Bien, pues es tan importante, fíjate, este dato es tan importante que hasta incluso ha dado lugar a que se dé una declaración por escrito en el año 2016 sobre la importancia en el Congreso, en el Parlamento Europeo, sobre la importancia del manejo del dolor crónico no ligado al cáncer en personas mayores de 65 años. Y efectivamente, nos dice que no solo se corroboran todos los estudios epidemiológicos de incidencia, sino que además también una estimación del gasto, porque a las instituciones les gusta mucho medirlo todo con el cuánto me cuesta, o el cuánto nos cuesta a todos el problema este. Y nos dice que en la Unión Europea el coste es de 271.000 millones de euros. 271.000 millones. El 2,4% de media entre los diferentes países del Producto Interior Bruto de la Unión Europea. Eso es un dato súper alarmante, pero lo que os voy a contar después os va a alarmar un poquito más. También reconoce que hay una pérdida importante de días de trabajo y un mayor coste en los tratamientos. Cada vez los tratamientos más avanzados, pues cuesta mucho desarrollarlos, y cada vez, pues obviamente todo eso al final hay que amortizarlo y vale todo más caro. Y no solo eso, sino que además no están garantizados todavía el acceso a los tratamientos, a la continuidad y a la calidad de los cuidados, a la innovación y, sobre todo, a un trato justo hacia los pacientes mayores con dolor crónico. ¿Y qué pasa aquí en España? ¿En España se ha hecho algo? ¿Se ha hecho algún estudio? ¿Se ha tenido alguna iniciativa, algún proyecto referente al tema del dolor? Y sí que se hizo, y además un poquito antes que la declaración de la IASP. En el año 2011, el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, que es como se llamaba entonces, ahora se llama de otra manera, establece o hace un estudio o establece unos estándares, un informe de estándares y recomendaciones de calidad y seguridad para las unidades de tratamiento del dolor. Pero lo hace de una manera no normativa, no vinculante, sino recomendando. ¿Vale? Y obviamente para hacerlo pues, es porque se da cuenta también de que existe un problema. Los que hicieron los trabajos que dieron lugar a ese informe corroboraron que efectivamente, según diferentes estudios, entre un 15 y un 25% de los adultos presenta dolor crónico limitante. Y aquí son un poco más relajados, dicen que los mayores de 65 años llega al 50%, a la mitad de la población. Probablemente es un poquito más, se ajuste más a lo que es la media europea, pero bueno, eso es el informe que nos dieron en el año 2011 el Ministerio de Sanidad. Y en el año 2014, pues vale, corroboran ese porcentaje de prevalencia del dolor en un 17%, pero además nos da ya también una cuantificación del gasto que supone el poder llevar a cabo el manejo adecuado, los gastos que supone el problema de salud pública del dolor. Y nos dice que son, al año, 16.000 millones de euros. Un 2,5% del Producto Interior Bruto, prácticamente cuadra muy bien con los datos que nos habían dicho en Europa. Pero bueno, esos 16.000 millones de euros, ¿a qué equivalen? Pues para que os hagáis una idea, el presupuesto anual completo de una comunidad autónoma, vamos a coger las más importantes, Madrid, Andalucía, Cataluña,
ronda entre los 10.000 y los 16.000 millones de euros. O sea que el problema de salud pública aquí en España, que supone el dolor, tiene un gasto o una repercusión económica equivalente al presupuesto entero de una de las grandes comunidades autónomas. ¿Vale? Pero, ¿eso quiere decir realmente que la Administración invierte los 16.000 millones de euros en el tratamiento y en el manejo del dolor? Pues no. Porque cuando tú haces un análisis de costes, tienes en cuenta cómo se distribuyen esos costes. Y esos costes, pues unos son directos, que son los datos de coste directo sanitario, las consultas, la hospitalización, las técnicas de imagen para radiodiagnóstico, bueno, todo lo que esté relacionado con el gasto en infraestructura sanitaria, que prácticamente en un país como el nuestro lo cubre la Administración. Es una de las ventajas que tiene nuestro sistema sanitario. Pero luego hay otros costes, que son los costes directos no sanitarios, y son los que repercuten en la familia, que son esos cuidadores informales, que son los que día a día están a cargo de ese paciente que tiene ese sufrimiento. Hay que adaptar la vivienda porque el abuelo va en silla de ruedas, hay que ponerle una cuidadora, hay que pagarle un fisioterapeuta, otros tratamientos que no están financiados con la Seguridad Social. Por supuesto, pone para una familia un gasto muy importante. Y además hay unos costes indirectos repercutidos de ese problema, esa limitación física, al final tiene unas repercusiones laborales que se van a traducir en bajas temporales, en bajas definitivas y permanentes, en absentismo laboral, ya no solo por parte del paciente, sino de la familia del paciente, que se convierte en cuidadora informal, ¿vale? Y todo redunda en una reducción de la productividad. ¿Y eso qué hace? Pues que la empresa disminuya también sus ingresos. Y eso es una repercusión de gasto, no directo, pero sí indirecto. Si tú a ese gasto o a ese coste indirecto le sumas los no sanitarios, nos da el conjunto de los gastos sociales, que son realmente de esos 16.000 la parte más importante. Más de 12.000 millones de euros que repercute sobre las familias y las empresas. ¿Vale? No es que esos 16.000 sea una inversión de la Administración, no, esto repercute principalmente en las familias y en las empresas. Y esto que eran solamente números, en medio, ¿quién está de todo eso? Estos números que son tan bonitos, tan grandilocuentes, nos dicen mucho de lo poco que se invierte y lo mucho que gastamos, pero nos olvidamos muchas veces, cuando hablamos de números, de lo realmente importante. Y es que solo uno de esos pacientes es mucho más importante que ese análisis de costes que nos da el gasto atribuible al dolor. Un paciente de dolor es mucho más importante. ¿Por qué? Porque ve limitada durante el resto de su vida un montón de funciones, un montón de ámbitos donde se desarrolla su vida y donde ve una limitación importante. Ya no solo la afectación física a la que le conduce su problema físico, que le ha conducido a tener el dolor, movilidad, limitación funcional, el mismo sufrimiento físico, sino que también hay una afectación laboral en la que hay unos sentimientos de frustración, de improductividad, las relaciones con los compañeros, siempre te dicen, oye, es que tú como estás malo rindes menos y entonces nosotros tenemos que cargarnos más. Hay una repercusión ahí un poco turbia, un poco en la que yo muchas veces me he visto también, incluso con compañeros míos afectados de dolor crónico, y a veces dices, ostras, es que yo soy el primero también que está poniendo en tela de juicio el problema ¿no? Y estoy favoreciendo todo esto. Tenemos que tener un cuidado muy especial porque hay una afectación importante que al final emocionalmente al paciente lo mina, lo destroza, nada más que le produce sentimientos de rabia, de agresividad, de ansiedad, de depresión. A la familia se los transmite, la familia también tiene un sentimiento de preocupación, de inseguridad, de no saber si lo está haciendo bien. Hay una repercusión económica, una repercusión laboral también en la familia. La afectación económica ya en ese mismo paciente y en el ámbito familiar por
por todo el gasto en medicamentos, la pérdida del trabajo, si necesita ayudas, la afectación social, pierdes tu capacidad para poder relacionarte con otros, poder realizar tus actividades de ocio que eran importantes para la vida, como cualquier otra, ¿no? Y bueno, pues todo esto, las relaciones con las amistades, al final forma un mare magnum que al paciente lo destroza completamente. Ya no solo el dolor, sino todo lo que le acompaña. Y ese paciente tan afectado se encuentra con una realidad existencial que es la que tenemos aquí en España. Esto es los datos de una encuesta del año 2014, en la que, bueno, un trabajo no es una encuesta, es un trabajo, un estudio que se hizo, el Pain Proposal, en la que en el manejo del dolor resulta que para tener un adecuado diagnóstico, el 39% de los pacientes necesitó más de un año. Más de un año para poder tener acceso a un especialista en dolor. Al final, entre médicos de cabecera, especialistas de otra especialidad que no sea el dolor, al final una media de 2,2 años para llegar a un correcto diagnóstico. Y aún así, el 29%, una vez que han llegado, consideran de no recibir el tratamiento adecuado. Cuando uno está sufriendo tanto, es tener que esperar 1,6 años o 2,2 años de media, unos se harán más, otros serán menos, depende de las zonas donde se encuentre el paciente, es impresionante. Todos estos números son, imposibles de aceptar, porque es que además, si los encuestas, ya te dicen que el 48%, más, casi la mitad, están descontentos con el tema este, porque además van a tener que ir al médico una media de 6,6 veces en el año, nada más que para este problema. Quizás si te aparecen otros muchos, infecciones, accidentes, todo tipo de patologías que te puedan surgir, pero ya nada más que el dolor, el paciente con dolor crónico va a tener una media de 6,6 consultas. Y ahí estamos, todos los actores que participamos en este problema del dolor, los médicos de atención primaria, los médicos de atención especializada, domiciliario, unidades de dolor, los investigadores, los psicólogos, rehabilitadores, las asociaciones de pacientes, la familia, muy importante, los amigos, la administración sanitaria, sociedad científica, el ámbito laboral, todo lo relacionado con el trabajo, la industria farmacéutica y tecnológica, que también tiene una labor importante, y en medio de todos estos actores está el paciente, el pobre tico ahí, muerto de dolor, y de, oye, poneros de acuerdo, porque todos tenéis muy buenas intenciones para curar mi problema, pero si no os coordináis, aquí el problema no se resuelve. Y efectivamente, lleva razón, es muy importante. Al final, las conclusiones a las que llegas es que entre las diferentes especialidades y los principales actores es que tenemos que coordinarnos para un objetivo común. En atención primaria, pues es el primer contacto que tiene con el paciente. Esto es una encuesta del año 2015 de la Organización Médico Colegial, en la que es una encuesta realizada a médicos de atención primaria. Tienen una presión asistencial brutal. Más del 40% ven más de 40 pacientes por jornada laboral. Es imposible llegar a los 10 minutos mínimos que se consideran con un mínimo de calidad para poder atender. Vamos, a mí en la consulta yo no soy médico de primaria, soy médico de especializada. Yo con 10 minutos a veces es lo que tarda el ordenador en arrancarme para poder abrir a la historia clínica, que ahora ya están todas las historias clínicas electrónicas, tenemos acceso a todo lo que escriben todos los especialistas, que eso es un lujo, porque yo me acuerdo al principio que tenía que enfrentarme a la historia de otro compañero, y decía, pero ¿cómo es posible? ¿Qué es lo que dice aquí este hombre? Es que no entiendo la letra de médico. Era imposible aclararse con aquello galimatías, ¿no? Parecían jeroglíficos egipcios. Y, oye, el farmacéutico vas con la receta y te da el medicamento, El farmacéutico descubría lo que le hacía falta, ¿no? Pero bueno, fijaros lo importante de esto, lo que decía la Organización Mundial de la Salud. Solo el 53% sabía manejar adecuadamente el dolor crónico, o consideraba que sabía manejar de una manera adecuada el dolor crónico.
¿Por qué? Pues porque, por desgracia, luego lo diré, el dolor no es una especialidad en sí misma. Yo no soy algólogo como especialista, yo soy anestesiólogo. Mi especialidad es anestesiología, es la especialidad reconocida. Pasa que nosotros luego de ahí nos derivamos a una superespecialidad o una capacitación en dolor. Y ese es un problema. ¿Por qué? Porque eso conduce a que haya una formación mala en pregrado y en posgrado. Es decir, pregrado es durante la universidad, durante la facultad, el tiempo de facultad de medicina. Yo recuerdo que no recibí ni una sola clase sobre dolor durante mi carrera. Impresionante. Tampoco la recibí de anestesia, porque no había cátedra de anestesia en la universidad donde yo estudié. O sea, que fijaros cómo está la cosa, ¿no? Pero sobre todo, aparte del conocimiento de la formación, la coordinación entre especializada y unidades de dolor y primaria es fundamental en el seguimiento de los pacientes, porque si tengo una atención primaria adecuadamente formada, yo puedo a lo mejor dedicarme más a ver pacientes nuevos y hacer un seguimiento adecuado y un manejo farmacológico adecuado por parte de primaria de los pacientes ya revisados y adecuadamente diagnosticados en la causa de su dolor. Hay otras especialidades que también ven pacientes de dolor: traumatología, neurología, reumatología, neurocirugía, oncología, cuidados paliativos. Los que son médicas, bueno, todos los especialistas intentamos siempre dar el mejor tratamiento a nuestros enfermos. Lo que pasa es que el tratamiento que damos muchas veces está mediatizado por la formación que hemos tenido. Y obviamente los médicos que tienen una formación médica, reumatólogos, neurólogos, pues manejan principalmente los tratamientos farmacológicos. Y los que tienen una formación quirúrgica, traumatólogos, neurocirujanos, cirujanos, pues siempre intentan buscar una solución quirúrgica al problema que tiene el paciente, ¿vale? Pero al final nos olvidamos de un punto intermedio, que es el punto intervencionista. El punto que no es tan agresivo con la cirugía, como la cirugía, ni tan light, entre comillas, como es el tratamiento farmacológico, porque los tratamientos farmacológicos pueden tener también sus consecuencias negativas sobre la calidad de vida del paciente, con los efectos secundarios de todos los tratamientos que tienen que llevar. Entonces, ahí estamos nosotros, las unidades de dolor, en medio, con una capacidad intervencionista importante, y además la llevamos casi siempre, por lo menos aquí en este país, los anestesiólogos. ¿Por qué la llevamos los anestesiólogos y no la llevan otros especialistas que perfectamente podrían llevar unidades de dolor? Porque no tiene por qué ser exclusivo de la anestesiología. Pues porque tenemos una formación en intervencionismo muy superior a la de otros especialistas. ¿Por qué? Pues porque nosotros tenemos un ámbito de formación que es el de la anestesia regional y entonces manejamos las agujas pues como nadie. Y eso de meter agujas por aquí y meter agujas por allá es el pan nuestro de cada día para el ámbito quirúrgico. ¿Y eso qué es una ventaja para el tratamiento? Utilizar esas técnicas de anestesia regional para el tratamiento de los pacientes con dolor. Es algo novedoso que le permite al paciente además no tener que utilizar tantos fármacos que tienen sus efectos secundarios. Pues esa ventaja que tenemos los anestesiólogos acaba convirtiéndose también en un problema para las unidades de dolor. ¿Por qué? Porque los anestesiólogos somos también quirúrgicos y en los planes estratégicos de actuación con la lista de espera siempre tiene prioridades las listas de espera quirúrgicas. ¿Y qué hace falta para operar a personas? Anestesiólogos que los duerman. Entonces estamos ahí en una lucha en la que yo quiero hacer dolor pero tengo que meterme en el quirófano. Y a no ser que te vayas a un gran hospital adecuadamente estructurado que nos permita el poder conseguir eso, pues muchas veces las unidades de dolor, que hay muchas, hay de diferentes tipos, pues hasta llegar a una unidad de nivel 3, en la que participan muchos especialistas multidisciplinares, en las que se tienen en cuenta aspectos físicos, psicoemocionales, médicos, laborales, con directores responsables, con psicólogos, psiquiatras dentro de la propia unidad. Para poder llegar a eso, la mayoría tenemos que empezar y luchar poquito a poco, empezando por una unidad de nivel 1, en la que solo hay una persona dentro del servicio que atiende a determinados pacientes
que les reclama algún especialista amigo, las unidades de nivel 2 que ya están un poco más estructuradas, con una ubicación física propia, con una mayor infraestructura, en la que participamos ya varios médicos de la misma especialidad en un tratamiento más coordinado. La mayoría son unidades de nivel 2, cuando el objetivo es que haya, por ejemplo, una unidad de nivel 3 o nivel 4. Las nivel 4 son las que además tienen docencia e investigación, aparte de toda esa coordinación multidisciplinar y multiespecialista, ¿no? Por lo menos uno por cada 1.500 habitantes. Pero es que para atender el dolor, como mínimo tendría que haber uno, 1.500 habitantes no, 1.500.000 habitantes, me he equivocado. Tendría que haber un médico adjudicado al dolor cada día por cada 100.000, mínimo uno. Ideal 1,5 por cada 100.000 habitantes en un área de salud. Para que os hagáis una idea, en mi área de salud donde yo me desenvuelvo, son 285.000 habitantes. Y tengo que atender más de las 300 pacientes nuevos al año, por supuesto que sí, como si fuera una unidad de nivel 3. Y sin embargo, hasta el año pasado, solo había un médico adjudicado cada día, cuando tendría que haber 3 o 4, si me apuras. Pero son los problemas de personal y problemas de especialistas, también falta el anestesiólogo. Pero bueno, vamos a dejarnos un poco a los médicos y nos vamos a centrar en lo realmente importante, en la familia. La familia, esos cuidadores informales que he dicho antes, también sufren un deterioro físico, un deterioro psicológico. Pueden tener dificultades en el trabajo, cambiar sus hábitos laborales por culpa de tener que cuidar de ese paciente, de ese familiar que está afectado. Y también le inundan esos sentimientos de incapacidad, de dependencia, de tristeza, de exceso de carga, de frustración, de impotencia, se retroalimenta entre la familia y el paciente. Y es muy fácil que esa espiral, esa pescadilla que se muerde la cola, se convierta en una gigante bola de nieve que aplaste a toda la unidad familiar. Por eso es muy importante acceder y romper esa cadena de retroalimentación negativa, porque la retroalimentación negativa, cortando por un sitio, puedes convertirla en todo lo contrario, en positivo. Y para eso es muy importante la atención psicológica. Nosotros en las unidades de dolor intentamos ser lo más psicólogos posibles, los médicos que nos dedicamos al dolor. Muy importante la comunicación, que luego veremos, el saber escuchar al paciente. Esta mañana veíamos en una de las ponencias, sí, termino enseguida, en una de las ponencias que han dado esta mañana, que ha sido muy importante, ver cómo cuando tú te enfrentas con positividad a un paciente, ya el propio paciente ya mejora en ese momento, nada más entrar a la consulta, a ver al médico que quiere ver, fisiológicamente se retroalimenta positivamente y eso hace que incluso el dolor en ese momento se alivie. Muy importante la psicología, incluso, sobre todo, en el último plan de abordaje del dolor del Sistema Nacional de Salud, nos dice que se debe promover el uso de tratamientos psicológicos especializados de eficacia demostrada y adecuados a la necesidad y complejidad de los pacientes con dolor crónico. O sea, que ya reconoce que son muy complejos y que el apoyo psicológico es muy importante. Sin embargo, solo el 29% de las unidades de dolor disponen de psicólogo. De las de nivel 3 y nivel 4, que deberían disponer todas, solo el 51%. Y en la encuesta nos dice que el 90% es un trabajo de 2018, súper reciente. 90% responsable lo considera necesario, imprescindible. Las asociaciones de pacientes, como la que tenemos aquí, Sin Dolores, muy importantes, porque sois los que tenéis que decir, oye, que estamos aquí, que estamos aquí, que estamos aquí, que estamos aquí, que nos tratéis, que nos coordinéis, que invirtáis en investigación, en coordinación, en profesionales, en especialistas. Es muy importante. La industria farmacéutica, en su colaboración con las sociedades científicas, con iniciativas que fomenten el estudiar las necesidades de los pacientes, desarrollar soluciones para el mejor manejo. Es muy importante porque además la industria farmacéutica nos ayuda, aparte de su inversión en investigación y en desarrollo, nos ayuda a hacer estas labores de divulgación tan importantes en el tema del dolor. Y ya por último termino a modo de conclusión con los 3 derechos fundamentales que la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor en el año 2010
declaró en su Declaración de Montreal. El derecho de todas las personas a tener acceso al tratamiento del dolor sin discriminación. El derecho de las personas con dolor al reconocimiento de su dolor e información sobre cómo puede evaluarse y manejarse. Y el artículo último, el derecho de todas las personas con dolor a tener acceso a una evaluación y tratamiento adecuado del dolor por parte de profesionales de la salud adecuadamente capacitados. Muy importante lo de adecuadamente capacitados. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿O qué debemos mejorar? Pues accediendo a la educación sobre el dolor de los profesionales sanitarios y la población general, coordinando los sistemas asistenciales que garanticen una atención adecuada sin esperas excesivas, mejorando la calidad que aborde el acceso y la calidad de la atención, dedicando una parte razonable de la financiación, esa que hemos visto tan limitada, directa, no la social, sino la directa a la investigación sobre el dolor, y como puntos clave, fundamentales los estudios epidemiológicos muy difíciles de conseguir. El más importante, el que se referencia a todo, es el del año 2006. Han pasado ya unos añicos, desde el año 2006. Si hacemos planes por parte de la Administración que se monitorice la actividad asistencial, realmente hay que monitorizar si se cumple, porque se han hecho muchos planes a nivel de comunidades autónomas, pero realmente cuando pones a buscar, bueno, esto se ha cumplido, esto se ha cumplido, esto se ha cumplido, no se ve ningún número por ningún lado. Y eso es muy importante. Coalición de los grupos de interés es fundamental, la coordinación de todo ese mare magnum de ítems que interactuaban con el paciente, es muy importante esa coordinación. Y un plan claro de plazos. Después de 7 años de esa declaración, ¿hemos mejorado? Yo creo que podríamos haber mejorado muchísimo más. Poquito. Y nada más, perdonad por haberme extendido. Muy bien.